en describir el nacimiento de Jesús, los acontecimientos previos, durante y después, es muy interesante. Y este evangelio es dedicado a un hombre que, ¿usted tiene abierta su Biblia? Vamos a verlo. Entonces, si usted mira incluso desde el versículo 1 en la introducción, dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. De Teófilo casi nunca oímos hablar nosotros en la Biblia, pero realmente este fue un relato de los acontecimientos que Lucas escribió para este hombre que se llamaba Teófilo. Dice: para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Mire, qué importante es que nosotros estudiemos la palabra del Señor de esta forma, que agarremos estos evangelios y que agarremos este capítulo y lo desglosemos, porque el mismo autor está diciendo ahí que esto es muy importante para que tu mujer puedas estar segura de la veracidad de lo que se te ha sido enseñado. ¿Cuántas quieren estar seguras de lo que el Señor nos ha enseñado es cierto? Amén. En aquel tiempo, acuérdense que esta enseñanza se había ido pasando simplemente verbalmente, de padres a hijos, de hijos a nietos y así. Pero estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, fueron guiados para dejar plasmado en la palabra del Señor cada una de estas cosas. Entonces dice, mire, entonces cuando Lucas empieza a describir esto, no se va directamente al nacimiento de Jesús, no lo hace como Juan. Juan era de verdad un apóstol de otra esfera, porque él empieza: en el principio era el verbo. Imagínense hasta dónde se va él. Ese Juan sí tenía otra cosa, ¿va? Mateo empieza con las genealogías: hijo fulano de tal, y empieza a decir quiénes habían sido los antepasados de Jesús. Pero Lucas especifica mucho acerca de los acontecimientos que pasaron 6 meses antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Y entonces es ahí donde vamos a encontrar estas verdades muy lindas. Y el primer, no sé si, ¿are we pairing? Sí, ya lo estamos. Entonces el primer versículo que nosotros vemos aquí, ay, no me había fijado que al hacer eso se me va. Ahí está. El primer versículo que nosotros vemos, que es el que vamos a tomar de base, es Lucas 1:45. Dice: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. En otras palabras dice: bienaventurada la que creyó que Dios haría lo que dijo. Usted lo puede ver en Lucas 1:45. Y entonces una de las primeras cosas que nosotros vemos aquí es que Lucas empieza a describir los acontecimientos que estaban pasando antes de la venida de Jesús. Acuérdese que todo esto había sido profetizado ya. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí yo ya lo tenía? ¿Está Mirroring Sanctuary? ¿Está en check? ¿No? Bueno, entonces que me sigan con su Biblia, porque de todos modos ahí la vamos a tener. Bueno, síganme las buenas. Entonces nosotros empezamos a ver, pero si usted se mantiene ahí en el primer capítulo de Zacarías, no se va a perder. Déjeme decirle que no se va a perder. En el primer libro de Lucas, primer libro de Lucas. Y entonces nosotros empezamos viendo que lo que sucede es de que Lucas empieza a describir lo que sucedió y dice que en el tiempo de un rey que se llamaba Herodes había un sacerdote que obviamente era un levita, y su esposa también, que se llamaba Elizabeth, y los dos eran ya de muy avanzada edad y ella no había podido tener hijos.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? De pronto, mientras este sacerdote estaba de turno, que era, usted sabe que los sacerdotes tenían diferentes turnos para entrar a ministrar, cuando él estaba de turno, estando en el lugar santísimo, se le aparece nada más y nada menos que un ángel. El ángel Gabriel, un ángel mensajero de parte de Dios. Y entonces viene y este ángel le habla y le dice, miremos aquí ¿me lo están moviendo ustedes de por allá? En Lucas capítulo 1 y versículo del 6 al 7 dice: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, porque él será grande a los ojos del Señor. Mire qué tremenda promesa. Mientras este hombre estaba ministrando, mientras él estaba sirviendo, mientras él estaba cumpliendo su servicio sacerdotal, se le aparece un ángel. ¿Cuántas de nosotras no hemos perdido quizá la expectativa de tener esas visitaciones angélicas mientras estamos en el santuario, en el templo del Señor? Tal vez hemos venido a la iglesia como que de una forma muy casual. Oh sí, ya estamos, es otro servicio más, es otro tiempo más, o qué sé yo. Usted sabe que Dios nos puede interceptar. Dios nos puede sorprender un día y puede venir dentro de nosotros una visitación de parte del Señor y traernos un mensaje. Tal vez incluso la petición de tu corazón ya hasta la pusiste en el baúl de los recuerdos, pero al Señor no se le ha olvidado. Porque dice aquí que este hombre, su esposa ya era de avanzada edad. Y entonces él dice... Entonces, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. ¿Cuántas de nosotras quizá incluso ya hemos dejado de orar por aquello que vemos tan imposible? ¿Cuántas de nosotras tal vez hemos dicho: ¿será que vale la pena seguir orando por esto? Y mire, sigue el ángel dándole instrucciones y le dice: no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Será lleno del Espíritu Santo aún desde antes de nacer. ¿Se acuerda? Bueno, no se acuerda porque ustedes no estuvieron para la vigilia de jóvenes, pero para la vigilia de jóvenes yo les comentaba cómo el Espíritu de Dios está en Génesis diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y luego vemos como un silencio en el que no miramos al Espíritu Santo ponerse tan activo. Después de esos 400 años de silencio, entonces es que nosotros vemos aquí que dice que iba a venir el Espíritu Santo, iba a llenar este niño aún desde antes de nacer. Entonces venía una promesa tremenda que era parte de lo que se tenía que cumplir, de lo que decían las profecías. Y dice: un hombre con el espíritu y el poder de Elías preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿y cómo puedo estar seguro yo que esto ocurrirá? Mire, eso fue lo primero que él dijo, así como que: ¿y qué garantía tengo yo? ¿Y qué garantía tengo yo? Y algunas veces, ¿no será que a veces nosotros nos ponemos a hacer las cuentas con Dios y no nos salen y le decimos: Señor, ¿y cómo es que vas a hacer tú esto? ¿Qué garantía tengo yo de que si entro en esta situación tú me vas a sacar? Hasta no ver, no creer, dice. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Zacarías. Entonces el ángel le dice, porque él le contesta: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Esto me recuerda mucho a Abraham y a su esposa, ¿verdad? La esposa incluso se rió. La esposa se rió cuando ella escuchó, esas mujeres así que les gusta parar la oreja, ¿verdad? Entonces Sara se puso a oír, ¿verdad? Y dijo: ja, ja, ja.
¿y volverá el placer a mí? O sea, lo que eso significa, y la verdad que lo estamos hablando en un ambiente bien puro, es que ellos estaban de una edad tan avanzada que probablemente ya dormían como hermanitos en su cama, ¿me entiende? Entonces ella decía, ¿y volverá el placer a mí? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No hay una explicación. Y lo mismo dijo Zacarías. ¿Y cómo puedo estar yo seguro de que esto ocurrirá? Óigame, le estaba hablando un ángel. No le estaba hablando otro sacerdote igual que él, no le estaba hablando su cuñado, no le estaba hablando su sobrino, no le estaba hablando ni siquiera otro priest, no, era un ángel, era un ángel. Y él todavía quería otra certeza de que ¿cómo era eso? ¿Es realmente Dios el que está hablando acerca de esto? Y entonces viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? Por estar dudando te vas a quedar calladito, te vas a quedar mudo, le dice, hasta que esto se llegue a completar. Pero ¿qué pasó? Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa, él muy calladito. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Pero fíjese que la diferencia es que cuando esta mujer recibió esta palabra, ella dijo, qué bondadoso es el Señor, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. El otro decía, ¿y qué garantía tengo yo de que esto va a ocurrir? Pero ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes algo dentro de ti, tú ya no vas a cuestionar nada. Tú simplemente vas a decir, qué bueno ha sido Dios. Qué bueno ha sido Dios que se acordó de la petición que yo hasta me había olvidado. Que cumplió aquello que yo ya ni siquiera le estaba pidiendo. Porque probablemente ella ya ni siquiera estaba pensando en esto. Y ella le dice, mire el corazón de esta mujer. El corazón de esta mujer de decir, en vez de ser una mujer frustrada, en vez de ser una mujer amargada por decir, miren ya la edad que tengo. Y no, hace poquito leía un post porque yo estoy a punto de cumplir 50 años, ¿verdad? Entonces cuando uno se va acercando así y le dicen a uno que uno está on top of the hill, what does that mean? Que después es down the hill, ¿verdad? Entonces a muchos nos da como que así de le dan ganas a uno de quedarse ahí. Y si me quedo aquí, ¿va? Pero lo que me llamaba la atención acerca de ese post es que decía que tú no necesitas ser relevante, pero necesitas ser persistente. Y yo digo, tal vez habrán cosas que yo ya no voy a poder hacer con la fortaleza o con la fuerza que las jóvenes lo hacen, pero sí puedo ser persistente, seguir enseñando, seguir instruyendo y seguir permaneciendo. Porque después de todo, al que venciere es el que recibirá la corona, ¿verdad? No es el que más luces dé ni el que más brille, es el que venza. Y entonces que el Señor nos venga a encontrar así. Y yo creo que esa es una característica de esta mujer. Probablemente en su corazón, no sé si alguna vez ella aguardó esa esperanza, pero al recibirla dijo, qué bondadoso ha sido el Señor conmigo. Mira, cuando Dios habla y da la promesa, nosotros solamente tenemos que creerla. No podemos ser como Zacarías, que vamos a cuestionar, porque es cierto, muchas veces con nuestros ojos naturales estamos viendo algo que es completamente opuesto, contrario a lo que el Señor ha dicho. Y entonces usted puede decir ahí, pero ¿cómo va a ser? Pero lo que tenemos que hacer es tomar la actitud de Elizabeth y decir, qué bondadoso ha sido el Señor, que quitó la vergüenza. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que nos quiten la vergüenza? Que nos quiten la vergüenza y poderle dar gracias al Señor. Mire lo que dice después en Lucas 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo. Pero antes de esto, acuérdense que leímos que dice que por 5 meses ella se recluyó en su casa. ¿Sabe qué estaba haciendo ella? Cuando usted recibe esa promesa, cuando usted es impregnada de la promesa de Dios, porque no se había dado a luz, cualquier cosa podía pasar en el camino, ¿no?
¿Sí o no? En 9 meses muchas cosas pueden pasar. Pero cuando ella fue impregnada de esa promesa, cuando esa semilla estuvo germinándose, gestándose dentro de ella, ¿sabe qué hizo ella? Ella se cuidó. Ella se cuidó de salir a la calle, de que alguien le dijera, yo conocí a una que así empezó y vieras cómo terminó. Ella se quedó en su casa. Quizá fue un tiempo de decir, en este momento va a ser solo el Señor y yo. En este momento yo no me voy a ir a exponer a nada de la calle. En este momento yo tengo que cuidar mi salud. Yo no sé qué instrucciones te va a dar el Señor en el momento en el que recibas la promesa, pero quizá el Señor te va a mandar a hacer cosas diferentes. Y una de las cosas que sí definitivamente sé que el Señor te va a enviar a hacer es a pasar tiempo a solas con Él. Porque vas a necesitar saber instrucciones de qué hacer cuando has recibido esa promesa, cuando has recibido ese milagro. No lo has visto, no se ha dado a luz, pero ahí está. Ahí está. ¿Acaso no las mujeres que hemos tenido un bebé en nuestro vientre, las mujeres que se pasan haciendo? Claro. Usted no le está tocando la cabecita al bebé, ni los piecitos, ni nada, pero uno está como que ese es en inglés le llaman a la palabra esa anticipation, ¿me entiende? Hay como una anticipación a que en cualquier momento puede pasar. Deseando. Usted lo está abrazando sin tenerlo necesariamente dentro de sus dedos. Usted le empieza a hablar. Usted le empieza a hablar a su bebé. ¿Y cuántas de nosotros hemos dejado de hablarles a nuestra promesa? La tenemos ahí abandonada. Ya ni le decimos, te estamos esperando. No me voy a cansar de esperarte. No me voy a rendir hasta no verte los ojos. Usted se la imagina. Yo me acuerdo que yo me imaginaba en aquel tiempo, imagínense, Elizabeth tiene 20 años, 28 años. En aquel tiempo los ultrasonidos no eran los 3D como son ahora, que literalmente uno ahora puede ver el bebé casi como es, ¿verdad? En aquel tiempo eran así todos. Yo recuerdo que yo pensé que un brazo era otra cosa, ¿verdad? Porque no lo lograba, aparte que no tengo el ojo clínico que tienen los radiólogos para eso, ¿verdad? Yo le decía, ay, y yo le decía, ¿y ese es? No, me dice, ese es un brazo, me dice, ¿verdad? Uno no lo podía, pero yo me lo imaginaba. Yo decía, ¿será que va a sacar mi nariz o va a sacar la nariz de su papá? Decía yo. ¿Será que va a sacar mi boca? ¿O será que va a ser colochita? ¿O será que va a ser de pelito liso? Eso es lo que pasa cuando nosotros nos embarazamos de una promesa. Nos embarazamos de una visión, nos embarazamos de un milagro. No lo vemos todavía, hermanas, no lo vemos, pero podemos hablarle, podemos imaginarnos, podemos proyectarnos, podemos visionar qué va a pasar cuando ya lo tengamos en nuestras manos. ¿Qué va a pasar cuando ese deseo que tienes de ese negocio, de eso que siempre ha habido, ese emprendimiento, qué va a pasar el día que ya estés ahí, que ya estés enfrente? ¿Cuál va a ser el propósito? Y entonces mire qué lindo, porque entonces cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, los 5 meses que había, el primer mes seguramente pues ella ni sabía que estaba embarazada, obviamente, porque si ya era bien viejita, ya no llevaba las cuentas de decir, ay, hoy ya se me atrasó, ¿ah? No, ella ni cuenta se había dado, pero cuando se dio cuenta, entonces ella se empezó a cuidar. Pero dice que cuando estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel, el ángel, se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Otra vez vemos nosotros una aparición angélica. Otra vez vemos nosotros el mismo ángel que traía la noticia para Zacarías. Fue el mismo ángel que trajo la noticia para esta mujer. ¿Y sabe por qué los acontecimientos tenían que ser así? Porque la profecía decía que vendría voz que clamaba en el desierto, el que prepararía el camino al Señor. Entonces todo se estaba cumpliendo.
Y yo me imagino, déjenme imaginarme, María era una mujer jovencita. En aquel tiempo las mujeres no esperaban a tener carrera, a tener carro, a tener apartamento para casarse. Las mujeres a los 14, 15, 16 años ya las tenían comprometidas para casarse con alguien. Eso era parte, no me pregunten, no me vengan las feministas a decir, ay, qué barbaridad. Eso era parte de cómo se daba, cómo era la cultura en ese tiempo. ¿Me entiende? Entonces ella ya estaba incluso desposada, pero todas las jovencitas de ese tiempo sabían de la profecía. Cada una de ellas sabían que de una virgen iba a venir el Mesías. Y yo me imagino que cuando a ella le presentaron a José y le dijeron, mira, este señor es con el que tú te vas a casar, porque así era en aquel tiempo. No era que me gusta o no me gusta, que si estudia esto, si tenemos gustos similares. No. Así era como se hacía en ese tiempo. Entonces yo me imagino que cuando ella vio, dijo, oh, probablemente no soy yo entonces la que está ya ellos ya estaban desposados. Esto significa ya estaban comprometidos. Probablemente, déjeme pensar, ya tenían la fecha de la boda, estaban preparando la fiesta, estaban preparando el vestido, el atavío que ella iba a usar y todo eso, cuando de repente, porque Dios a veces le cambia a uno la historia, en cualquier momento te cambia los planes. ¿A cuántos aquí les han cambiado sus planes? Tienes todos tus planes, peor si sos así como a mí, que me gusta saber qué sigue, qué viene después, qué viene después. Dios es experto en cambiarle a uno los planes. A veces uno dice, uno cree que la vida en Cristo es como la matemática. 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, 8 y 8 es 16, punto, ahí no hay pierde. Y cuando de repente no te salen las cuentas, tú dices, lo primero que le dices al Señor es, Señor, this is not supposed to be this way. O sea, yo hice esto y esto, se supone que yo tenga que tener esto y esto y esto. Why not? Pero en la soberanía de Dios, Dios permite que las cosas se den así. Y a esta chica se le cambiaron sus planes. Pero mire el saludo que le dice el ángel. Saludos, salve, dicen otras versiones. Muy favorecida, el Señor está contigo. Y dice que ella se sobresaltó. Bueno, primero que nada, ¿quién no se va a sobresaltar de ver un ángel, verdad? Nunca antes había visto ella un ángel. Y segundo, del saludo, para nosotros hemos oído tanto esta frase, pero en aquel tiempo que a una mujer le dijeran muy favorecida, eso era algo impresionante. Entonces le dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. ¿Y sabe qué contesta ella? Ella no contesta como Zacarías. ¿Qué dijo Zacarías? ¿Y qué garantía tengo yo? ¿Cómo es que eso va a suceder? Sino entonces ella dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel, pero es una connotación diferente. No es como que, ¿qué garantía? Enséñeme, muéstreme cómo, sino que ella quiso saber, ¿y cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar esto? Porque a mí ya me dieron el anillo, ya estoy comprometida con José. O sea, ¿sabe que en ese momento, yo no sé si ella era analítica o no era analítica o era espontánea, de que goes with the flow o qué sé yo, pero en ese momento por lo menos yo hubiera pensado, ¿qué va a pensar la gente? O sea, ¿qué van a decir si yo no es? ¿Qué va a decir? Lo primero que hubiera pensado yo, ¿qué va a decir José? ¿Qué va a decir José? Porque si hay algo que no se puede ocultar, es un embarazo. Por muy fajadas que se pongan. A uno le cambia la nariz, se le pone así toda gordita, las caderas empiezan a tomar el lugar que tienen que tomar. Si sos de las que te dan morning sickness, eso no se puede ocultar. Eso no se puede ocultar. Entonces por un momento ella empezó a escuchar eso y le dijeron, a él se le dará el trono de David. Ella era una niña, era una jovencita, entre comillas, común y corriente. Ella era una más, entre comillas, como las demás. No hay nada en la palabra del Señor anteriormente que diga que se iba a escoger, no. Ella era otra más de las jovencitas, ¿me entiendes? Y en ese momento lo que le estaban diciendo a ella es, mira, vas a tener dentro de ti
al Hijo del Altísimo. El que está dentro de ti va a ser un rey. Pero eso significaba todas las cosas a las que ella iba a tener que renunciar también. Muchas veces nosotros queremos la visión, queremos el milagro, queremos la promesa, pero ¿a qué estamos dispuestas a salirnos de nuestra comodidad? ¿O preferimos vivir una vida simplemente yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, yo paso desapercibida, así mejor, puro camaleón, I blend in wherever I go? Porque aceptar lo que esta mujer aceptó ser, significó muchas cosas. Significó muchísimas cosas para ella. Usted sabe, más adelante sí está descrito que nosotros vemos que aún los familiares de Jesús no mucho le creían a Jesús. Ellos lo miraban como, ¿y no es este el hijo del carpintero? Y quizá entre ellos decían, y saber si del carpintero, ¿verdad? Porque hasta los 30 años no había habido una evidencia, un milagro o ninguna otra cosa. En todo ese tiempo Jesús crecía en gracia, dice, y en estatura delante de Dios y delante de los hombres, pero se confundía con los demás niños. A los 8 años ciertamente llegó a la sinagoga y él dice que él empezó a hablar y todos se quedaron asombrados de cómo hablaba, pero no se oye de ningún otro milagro. Y después de esa interacción, cuando José y María lo anduvieron buscando, tal vez usted ya lo encontró, pero yo no lo he encontrado. Yo no vuelvo a ver a José en ninguna otra parte de los evangelios. Demos el beneficio de la duda. Era un señor ya de avanzada edad y se murió. Probablemente se murió. Démosle el beneficio de la duda. Por alguna razón en la palabra de Dios no está. ¿Pero qué? Si simplemente él no aguantó la presión. Como dicen, pueblo chiquito, infierno grande, ¿va? Entonces usted sabe que en un lugar chiquitito, quizá él no aguantó la presión de que la gente dijera, mira, pero no hacen las cuentas. Si ustedes se casaron hasta tal fecha o quizá la presión de saber quién realmente era Jesús, porque él tuvo que llegar a entender, María tuvo que haberle dejado saber a él acerca de esta visión. Porque dice que incluso un ángel a él después también le llegó a hablar y le dijo, no la dejes, porque él había pensado dejarla. Él había pensado dejarla. Pero el ángel le dijo, no lo hagas. Y mire qué es lo que pasa aquí. Ella le dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será sano y será llamado Hijo de Dios. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Entonces, si hay algo que anhelas en tu corazón, si hay una palabra que el Señor ha dado a tu vida, primero que nada, cerciórate que fue Dios quien dio esa palabra a tu vida. Y si Dios dio esa palabra a tu vida, yo te vengo a recordar aquí que la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Los pactos que nosotros hacemos con Dios, los pactos que Dios hace con nosotros, nunca dejan de cumplirse. ¿Sabe qué? A veces nosotros podemos abortar la misión, pero Dios está ahí. Y si Él no lo cumple contigo, lo va a cumplir con alguien más. Pero su palabra nunca va a dejar de cumplirse. Mire qué linda la respuesta de María. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Cuántas de nosotras estamos dispuestas a editar nuestros planes? No a editar, a dejar que Dios edite nuestros planes. Porque tal vez ya tenemos el script de nuestra vida tal y como nosotros lo queremos. Y nos puede pasar una cosa como la que le pasó a María. Y entonces vengamos a decirle, Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Esto quiere mucho valor.
Esto quiere mucho valor. Más adelante nosotros vemos que a María se le profetiza que habrá una daga que traspasará su corazón. Y en la cruz del Calvario, los cercanos al Señor, sus 10 cercanos, porque hubo uno que sí estuvo con él, el apóstol al que él amaba, el que se recostaba en el pecho del Señor, fue el único que quedó a los pies de la cruz junto con su madre María y las otras mujeres. ¿Usted cree que para esta mujer fue fácil ver todo lo que hicieron por su hijo? No. Mire, le voy a dejar unas cositas aquí. Cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios o un milagro, debemos creer a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque muchas veces nuestros pensamientos van a querer venir a reemplazar lo que la palabra de Dios dice. Lo que nuestros ojos miran va a querer venir a reemplazar lo que la palabra del Señor dice. Recuerda, ¿qué es lo que ha dicho Dios de ti? Yo siempre lo he dicho porque lo he visto muchas veces. Aquí en la iglesia lo he visto. La gente que se cree las promesas de Dios es la gente que llega muy lejos. Hay gente a la que le he visto Dios darle promesa tan clara, pero no se la creen. Porque a la palabra del Señor hay que mezclarle fe. Usted créase todo lo que Dios dice de usted. Dios dice que usted es escogida. ¿Y qué si nadie más la escoge? Si Dios ya la escogió. Usted es escogida. Dios dice que usted es amada. Oh, bella entre las bellas. Si estuvo siguiéndonos en los devocionales de las mañanas, usted tiene que estar un poquito, por lo menos, más enamorada del Señor. Después de escuchar cómo el Señor nos habla. Si en algún momento usted se sintió como la mujer de Isaías, repudiada o rechazada, el Señor dice: yo te amo. El Señor dice que eres la bella entre las bellas. Te mira como una paloma. Te mira como algo especial. Segundo, cuando usted haya recibido esa promesa, cuando haya recibido esa presión, esa visión, sepárese de todo para escuchar únicamente a Dios. ¿Sabe qué pasa? A veces, por ejemplo, si alguien recibe un mal diagnóstico, por poner un ejemplo, ¿qué es lo primero que hace una persona que recibe un mal diagnóstico? Google. ¿Qué dice Google de esto? ¿En qué etapa se pasa tal y tal cosa? Tal vez el doctor te dice, mira, a mi esposo le ha pasado que a veces hay gentes que vienen y de otros estados y de otros lugares le mandan: pastor, mira, ¿será que me puedes ver estos? Me hicieron un examen de sangre, pero no entiendo qué es lo que dice aquí. Dice algo raro ahí de la bilirrubina, ahí de la no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, y es que yo fui a ver en internet, le dicen, y dice que los que tienen eso ya no pueden esto. Y fíjate que a mí se me seca la boca. Y fíjate que yo no duermo. Y fíjate, ¿qué hacemos cuando recibimos eso? Cuando uno sepárese de todo para escuchar a Dios. Si Dios dijo: te voy a sanar, cierre sus oídos a cualquier otra cosa. Cierre sus oídos a cualquier estadística. Cierre sus oídos a cualquier otra cosa y vaya a escuchar lo que Dios, las instrucciones que Dios le vaya a dar. Porque en estos relatos vemos nosotros que hubieron instrucciones muy específicas. Y dígale: solo di que se cumpla tu palabra en mí. Dígale al Señor: que se cumpla tu palabra en mí. Haga lo que hizo María. Este slide se me adelantó, pero él fue a buscar a otros que están gestando milagros. Mire qué pasó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea. Imagínense, ella recibe el encuentro con el ángel. Le dice que en ese momento la sombra del Espíritu Santo iba a caer sobre ella y ella iba a quedar embarazada, nada más y nada menos que del Mesías. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Y a propósito, le dice el ángel por ahí, a propósito, tu prima Elizabeth, la que no podía tener hijos, la viejita aquella, está embarazada, le dice. Miren que los ángeles también pasan información. O sea que cuando usted quiera saber algo más, dígale: Señor, envía un ángel a que me revele este asunto.
Es que fue el ángel el que le dijo. Ella no sabía, en ese tiempo no había chats, no había internet, no había celulares, ni telégrafo había en ese tiempo para que la gente yo creo que cuando ya conocían al niño era cuando el niño ya estaba masticando, ya con dientes y toda la cosa. ¿Qué pasó? Dice que al escuchar ella eso, dice, a los pocos días seguramente le tuvo que decir a José primero, ¿verdad? Y yo siempre he pensado, eso es pensada mía, siempre he pensado cuando miro este pasaje, ¿y dónde estaba la mamá de María? Yo siempre me he preguntado, porque yo hubiera querido que mi hija venga conmigo, ¿verdad? O yo ir con mi mamá. Pero ¿qué hace ella? Porque en ese momento ella necesitaba ir con alguien que entendiera lo que estaba pasando dentro de ella. Y algunas veces los más cercanos a ti no necesariamente van a ser las personas que van a entender lo que se está gestando dentro de ti. Entonces ella viene y dice, pocos días después María fue deprisa, o sea, era algo que apremiaba, a la zona montañosa de Judea, al pueblo. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Ya se había llenado. Llegaron con Zacarías, porque cuando Zacarías habló se llenó. Y entonces llega con el bebé que estaba dentro de ella, cumpliendo lo que decía la profecía, y dice que el bebé saltó. Y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Pausa. Ella también estaba con un tremendo milagro dentro de ella, pero mire el carácter de esta mujer, que ella no vino a decir, oh, she's gonna steal my thunder, ¿va? Esta me viene a opacar mi milagro. ¿Sabe usted que yo a veces he visto gente que cuando alguien recibe un milagro y el otro se pone, oh, sí, qué alegre. ¿Y cuando a mí? Pero no, nosotras debemos de tener esta actitud de Elizabeth. Esta mujer le dice: bendita, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Ella había sido bendecida también con un embarazo sobrenatural, con un embarazo milagroso, pero reconocía que dentro de María venía algo aún más. Era el Mesías, la promesa, y ella estaba tan feliz simplemente con ser parte del plan de Dios para que esa promesa se diera. Porque a ellos le habían dicho: tu hijo se llamará Juan y será la voz que prepare el camino para el Señor. Entonces ella estaba feliz con su plan. ¿Cuántas de nosotros a veces venimos peleando porque no vamos al mismo paso que aquella, o no tenemos lo que aquella tiene, o no hacemos lo que aquella hizo, o simplemente Dios no nos dio lo que aquella le dio? Y nos olvidamos de estar tan agradecidas, de decir como dijo esta mujer María: qué bondadoso ha sido el Señor conmigo. ¿Sabe por qué? Porque a veces pedimos cosas que no estamos dispuestos a manejar. Pedimos cosas que quizá no estamos dispuestos a soportar, y Dios sabe lo que le da a cada quien. Y le dice ella: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Juan también era bendito. Es más, es el primer bebé que yo miro en la escritura que estaba lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de su mamá. Pero esta mujer era tan especial que no se enfocaba en su condición. Usted necesita buscarse una Elizabeth, hermana. Usted necesita buscarse a alguien que no se vaya a poner envidiosa de tus victorias. Alguien que no se vaya a poner celosa de lo que Dios te da. Alguien que cuando tú le vayas a compartir, le vayas a decir: mira, esto y esto y esto me pasó. ¡Qué bello! ¿Y sabe qué? Y yo le pido al Señor que nos bendiga en esta casa para que no hayamos mujeres envidiosas, para que no hayamos mujeres que pensemos aquí, que pensemos allá, sino que estemos tan agradecidas cuando Dios le da algo a alguien más. ¿Sabe por qué? Porque los dones el Señor los reparte como Él quiere y son para la edificación de todos nosotros. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo.
bienaventurada la que creyó lo que el Señor dijo sobre ella. O sea, ¿qué hubiera pasado si María dice, yo no creo que el plan se dé así? Pero Elizabeth le dijo, eres bendita porque creíste. ¿Cuántas quizás no hemos recibido la bendición que queremos porque estamos dudando? Porque estamos como Zacarías pensando, ¿y cómo es que esto va a ocurrir? ¿Qué garantía tengo yo que no me la van a volver a hacer? ¿Qué garantía tengo yo de que, como decía alguien, yo no pongo todos mis huevos en esta canasta porque se me van a romper? No pongo las dos manos al fuego porque me sirve una, meto solo una. Estemos seguras que es Dios el que nos está hablando. Y cuando estemos seguras de que Dios es el que nos está hablando, entonces digámosle, Señor, que se haga todo. Porque así dijo María, no solo, what's in it for me, va. Esto me llama la atención, que eso vaya a ser la mamá del Mesías, voy a ser la mamá de un rey. No, todo. El paquete incluía todo, desde el nacimiento hasta la muerte. El paquete incluía todo. ¿Qué pasaría entonces, hermanas, si nos atreviéramos a creer todo lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a ser como estas dos mujeres que no vieron su condición? Una de decir, ya mis ovarios ni siquiera producen. Ya se me pusieron así como pasitas, ya no están como plums, están así sequitos. Ella no se puso a pensar en lo natural, en cómo Dios lo iba a hacer. Simplemente se alegró y le dio gracias a Dios. Fíjese que esta escritura nosotros vemos el relato de Zacarías y cuando nace Juan viene un cántico de adoración. Luego cuando el ángel se le presenta a María viene la Magnificata, le llaman ahí, viene un cántico de adoración de parte de María también. Porque cuando nosotros recibimos de parte de Dios, cuando se va gestando, dice la palabra del Señor que María estuvo 3 meses con Elizabeth. No deja escrito la escritura, no hay nada ahí que puedan decir exactamente qué, pero usted se imagina qué pasó en esos 3 meses con esas dos mujeres. 6 meses tenía Elizabeth cuando María llegó a visitarla y se quedó con ella 3 meses. O sea, se quedó en las vísperas de verla dar a luz. Ella quería ver cómo iba a ser todo el proceso hasta ver la promesa cumplida. Porque después venía el tiempo de su promesa. Después venía el tiempo de su promesa. Algunas veces nos va a tocar que acompañar a otros en sus promesas. Acompañar a otros cuando te digan, ¿me ayudas a ayunar por mí? Y tal vez tú tienes una promesa por ahí todavía que tú dices, ala, si yo estoy para que a mí me ayuden. Pero tal vez Dios te está poniendo en ese momento a acompañar a alguien en su proceso, acompañar a alguien en su necesidad. Y fíjese que no hay otra cosa más linda que uno en medio del dolor, en medio de la machacada, porque así es como sale el aceite de la unción. Cuando la oliva es presionada es cuando suelta el aceite. Y algunas veces nosotros decimos, no, pero es que yo tengo que estar bien para poder darle a alguien, o tengo que estar en un ambiente completamente perfecto para que sea efectivo lo que yo voy a hacer. No, a veces Dios va a permitir que en medio de tu proceso tú estés ayudando a otra persona en su proceso. Que en medio de tu debilidad tú ayudes a levantar a otra que pueda estar más débil que tú en esos momentos. Pero lo más importante, el ingrediente aquí es creer. Por eso les digo, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a creer que Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer con nosotros? ¿Qué pasaría? Algunas de ustedes se han puesto a pensar por 30 segundos
¿Cuánta palabra ha dicho Dios sobre la vida de ustedes? Que la tienen engavetada en el baúl de los recuerdos. Todos en la casa, por muy ordenada, hasta la gente más neat, tiene un cuartito de chunches. O una esquinita de chunches o una gaveta. O una gaveta donde ahí van todas las cosas que no le encuentras lugar por otra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay quienes tienen el garage entero lleno de chunches, pero esa es otra historia. Pero a veces en nuestra alma nosotros tenemos esa gavetita donde I don't want to deal with that. Simplemente no quiero llegar ahí. O sea, el hecho de que usted no mande sus pagos no quiere decir que la cuenta se va a pagar. El hecho de que los meta así en una gaveta no quiere decir que no. Los intereses van subiendo, las cosas se van complicando y a veces por no tomar cartas en el asunto terminamos con situaciones así. Pero en el caso de nuestros milagros, en el caso de nuestras necesidades así, ¿se atreve hoy a abrir usted esa gaveta? Haga así, saque la gavetita y saque aquello que usted sabe que fue Dios quien se lo dijo, que fue Dios quien lo prometió. Y dígale: Señor, haz conmigo todo como tú quieras. Soy tu sierva, haz conmigo como tú quieras que se haga. Ahorita va a parecer como que estoy yéndome por otro lado, pero creo que es importante que hagamos este enlace aquí. El mismo Evangelio de Lucas, el capítulo 24, del versículo 9 al 11, hace este relato y dice: así que cuando Jesús había muerto, regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. El Señor Jesús murió y, como le dije, ahí a los pies de la cruz estaba su madre, Juan y las otras mujeres. ¿Dónde estaban sus discípulos? Cuando Él resucitó, ellas llegaron al jardín, a la tumba, y encontraron que la piedra se había movido. Y a una de las mujeres el Señor se le presenta y ella le dice: Raboni, le dice: maestro, eres tú. Y Él la llama por su nombre. Entonces estas mujeres regresaron corriendo a la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Y fueron estas: María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Él estuvo 3 años con él. Ellos estuvieron 3 años con él y muchas veces él les comentó, él les dijo del plan. Incluso Pedro le decía: Señor, que eso no suceda. Yo te defenderé, yo nunca te dejaré. Él les dijo: es necesario, esto va a suceder. Les habló en parábolas, se las explicó, se las dijo así como con dibujitos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los hombres, al escuchar el relato, les pareció una tontería y no les creyeron a las mujeres. Que no nos pase a nosotros así. Que no nos pase a nosotros así, que estemos escuchando tanta palabra aquí en la iglesia y que no le mezclemos fe. Que estemos recibiendo tanta promesa de parte de Dios y que nos parezca una tontería, como decir: ¿cómo va a hacer eso Dios conmigo? O ¿y cómo va a hacer eso Dios con mi hija, con mi hijo, con mi esposo? ¿Cómo va a hacer eso Dios con mi esposo? Y no le creamos al Señor. Sí puede pasar David en el teclado. Mujer, Dios quiere dar a luz un milagro por medio de ti. Tanto Juan el Bautista como Jesús vinieron a cumplir, uno preparando el camino para el Señor
y el otro viniendo a cumplir la comisión más hermosa, que fue darse como cordero inmolado en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Pero para que estos hombres pudieran venir, necesitaron 2 vientres. Yo a veces me pregunto, ¿pudieron haber aparecido así por ósmosis, verdad? Sí, dice que Juan el Bautista igual se mantenía solo así en el monte y vestido así como con pieles y comía raro y eso. Él pudo haber aparecido solo así. Jesús también pudo haber aparecido así como de una estrella, que lo hubieran bajado. Pero ¿por qué utilizar el vientre de una mujer? Porque Dios quería redimir la maldición que había entrado una vez por medio de una mujer. La palabra dice que por un hombre entró la maldición y que por un hombre se vino a quitar, que ese fue el segundo Adán, Jesucristo. Pero la mujer fue engañada, los sentidos de la mujer fueron engañados. Y como el pastor lo predicaba el domingo, se perdió la voluntad en ese huerto. Se hizo la voluntad de la serpiente, se hizo la voluntad de la mujer y se hizo la voluntad del hombre. Y lo que esta mujer vino a hacer cuando le dijo: Señor, que se haga conmigo, he aquí tu sierva, que se haga conmigo conforme todo lo que tú digas para mí, ella le volvió a regresar a la voluntad del Señor. Y le dijo: Señor, haz tu obra perfecta en mí. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando un milagro? Yo lo estoy esperando. El último servicio que tuvimos en el mes de diciembre, anotamos nuestras 3 peticiones, nuestras 3 necesidades. Y yo revisando mis papelitos vi que habían unas que ya con la hermana Lorena también lo compartíamos, ¿verdad? Y me decía: hermana Lorena, de las 3 que yo puse hace no sé cuántos años, solo una me queda pendiente, hermana, me decía. Yo ya llevo otras más otras más otras, y hay una que viene ahí, ¿cómo le dicen? Que viene pasándose de año en año en año en año, pero este puede ser el año. Y yo voy a seguirle creyendo al Señor. ¿Sabe qué es lo único que le pido a Dios? Yo lo único que le digo al Señor es: Señor, dame vida. Dame vida para verlo. Eso es lo único que le pido a Dios. Ya no le pido cómo quiero que lo haga, porque por mucho tiempo quise meter mis manos y va a ser así, va a ser así. Si yo hago esto, si yo hago el otro, se va a dar de esta forma. Ahorita simplemente le digo al Señor: solo dame vida, Señor. Solo dame vida para verlo. No quiero morirme y que vayan a tener que llegar a mi tumba a decirme: ay, aquí estoy, va. No, eso es lo único que yo le pido al Señor: Señor, dame vida. Yo sí, ahí sí paso las de Moisés de saludar la promesa de lejos. No, Señor, yo sí la quiero ver. Yo sí la quiero ver y quiero ser como esa mujer y decirle: Señor, que se haga tu voluntad, como tú quieras, como tú lo quieras hacer. Tal vez no va a ser del método que como yo quiero que tú lo hagas, pero me someto a tu voluntad, Señor. Me someto a tu voluntad. Yo la invito a que se ponga de pie. Dios quiere dar a luz un milagro por medio de ti. ¿Estás dispuesta a darlo a luz? Hermana, ¿estás dispuesta a pasar los dolores de parto? Porque muchas veces para que se dé a luz algo, vamos a tener que pasar por un dolor. Vamos a tener que empujar, vamos a tener que respirar profundo. Vamos a tener que cuidarnos. Vamos a tener que refrenarnos de otras cosas. Tal vez nos vamos a meter 5 meses, 6 meses, 1 año, no sé cuánto es lo que el Señor te vaya a pedir a ti para que estés sola tú con Él. Nos vamos a cuidar nuestros oídos de aquellas voces que quieran venir a abortar lo que el Señor ya está gestando dentro de ti. Vamos a cuidar lo que nosotros comemos para que nada de lo que entre por nosotros porque pueda venir a contaminar o a afectar. Y vamos a seguirle creyendo al Señor. Vamos a seguirle diciendo: Señor, tú has sido tan bueno. Aunque veamos que haya otra que ya va más avanzada, que vaya 6 meses avanzada en su proceso, en su milagro, vamos a seguir creyendo.
¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿Y sabe qué? Convirtámonos. Si en este momento tú eres una Elizabeth, o si en este momento tú eres una María, ve a buscar tu Elizabeth. No andes con este embarazo, con esta gestación, con esto que está dentro de ti. No andes sola. Busca a alguien que haya caminado por ese camino. Busca a alguien que haya caminado por esa senda y que te diga: vamos, vamos, yo ya llevo 6 meses. Vamos, vamos, ya se va a dar a luz, ya falta poco. Vamos, vale la pena perseverar, vale la pena seguir orando, vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguirse esforzando. Amén. Y si usted es una María, tenga la humildad de recibir el consejo. Tenga la humildad de ir a buscar ayuda cuando usted necesite ayuda. Cuando esté en un lugar donde diga: este terreno es tan incierto para mí, yo nunca me imaginé estar pasando por esta situación. Si usted está en un terreno así tan incierto, tenga la humildad. Bote la vergüenza, así como Elizabeth dijo: el Señor quitó mi vergüenza. Bote la vergüenza y búsquela. Busque a alguien, porque este camino el Señor dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo, pero eso se refería también a la humanidad. No debes pasar tus batallas sola, mujer. Únete a un ejército de mujeres, únete a otras mujeres con fe, con fe. No vayas a escuchar a tus amigas que te digan: yo que tú le hacía lo mismo. No vayas a buscar a tus amigas que te digan: váyase, véngase aquí, o esto se quita con un trago, o esto se quita con esto, o un clavo saca otro clavo. No, este es el tiempo en el que busquemos a mujeres que también están embarazadas, que están gestando milagros dentro de ellas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Padre, en esta noche, Señor, te agradecemos porque tú nos has visto con gracia, Señor. Padre, así como le dijiste a María: salve, muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, yo bendigo a estas mujeres, Señor, que hoy, Señor, se disponen, Señor, como vientres espirituales, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú deposites las semillas, Señor, dentro de ellas. Y solo te pido que ministres fe, Señor, que haya fe en sus corazones, Señor, que cuando venga el tiempo en el que quieras abortar la promesa, porque se ponga duro, que se ponga duro el camino, que sepas que hay alguien que puso esa semilla en tu corazón y que te está diciendo: yo voy a llevarlo hasta el final. Yo lo he prometido. Puedes preguntarle al Señor: ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Envíame un ángel, háblame, Señor, muéstrame. Envíame a una Elizabeth cerca de mí que me ayude, que me acompañe en este camino. Pero no te quedes sola, mujer, no te quedes sola. Es tiempo de borrar la incredulidad. Es tiempo de sacar la incredulidad de nuestras vidas. Es tiempo de creer, porque bienaventurada es la que creyó que Dios haría todo lo que dijo acerca de ella. Hoy te voy a invitar que por 30 segundos traigas a memoria aquellas cosas que Dios ha dicho acerca de tu vida. Aquellas cosas que metiste a esa gavetita del olvido y que el Señor hoy te las vino a recordar. Hoy en este momento recuerda que puedes ser bienaventurada el día de hoy si crees que todo lo que Él dijo acerca de ti se cumplirá. Yo creo, Señor, yo creo a tu palabra, yo creo las promesas que tú has dicho, Señor. Yo solo te pido vida, Señor. Eso es lo único que yo te pido. Eso es lo único que te pedimos, Señor. Sé que cada mujer está aquí en un proceso diferente, Señor, en una batalla diferente, corriendo en una línea diferente en su carrera, Padre. Pero hoy te pido que nos ayudes, Señor, a levantar las manos de aquellas que se han debilitado, Señor.
Hablar palabras de vida a aquello que se está gestando. Pon la mano en tu vientre por fe. Pon la mano en tu vientre por fe. Y sé que este no es un bebé natural, aunque Dios puede hacer lo que Él quiere. Pero pon la mano en tu vientre si sabes que hay algo que se está gestando dentro de ti. Quizá es el volver a creer en tu matrimonio. Quizá es el volver a creer por un hijo. Quizá es el creer por la sanidad de un familiar. Quizá simplemente es el creer que Dios te puede usar aún a pesar de las situaciones, aún a pesar de las circunstancias. El creer que Dios puede hacer una obra, porque Dios no necesita perfectos, necesita gente dispuesta, necesita gente que le crea. Muchos hombres en la palabra del Señor no fueron perfectos, tuvieron fallas, tuvieron errores, pero aún así le creyeron a Dios, y porque le creyeron a Dios les fue contado por justicia. ¿Cuántas mujeres hay aquí que hoy le creen a Dios y le dicen: Señor, creo por lo que tú estás haciendo, eres tú quien lo está formando, yo no me puedo preocupar de nada más, sino nada más creerte, Señor? Creer en tu palabra, creer en tus promesas, Señor. Quita toda duda de mi mente ahora en el nombre de Jesús. Quita toda duda, Señor. Quita mi mirada de las circunstancias, Señor, que pueda verte yo más allá de lo que mis ojos pueden ver, Señor. Yo no quiero seguir creyendo por lo que mis ojos miran, por lo que mi corazón siente, por donde mis pasos están en este momento. Yo quiero creer por lo que tu palabra ha dicho de mí, porque tu palabra, la palabra de Dios, nunca dejará de cumplirse. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. En el nombre de Jesús. La fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo en tu palabra, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo en tu venida,
creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo Creo en tu venida, creo que tú me levantarás, 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 Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Gracias, Jesús. Solo le quiero dejar un último reto antes de irnos. Por lo regular, cuando Dios pone una semilla, pone una promesa en nuestros corazones, no pone cosas fáciles. Lo que le tocó que pasar a María y lo que le tocó que gestar a Elizabeth fueron milagros, fueron cosas sobrenaturales, fueron cosas imposibles al ojo humano, fueron cosas que la naturaleza no las podía explicar. Si usted tiene un inexplicable o un imposible dentro de usted, atrévase a creerlo. Levante su mano y dígale: Señor, yo me atrevo a creer por el imposible, por lo sobrenatural, por lo que solo tú puedes hacer, por aquello en lo que no haya duda, no haya ni la más mínima duda de que fuiste tú, que solamente tú lo pudiste hacer. Y entonces le vamos a dar gloria, y entonces le vamos a dar la honra, y entonces todos dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con ella, grandes cosas ha hecho Jehová con la que creyó. Amén, amén. Dele un abrazo a la mujer que tiene a la par suya, bendígala, bendígala con todo su corazón. De esa forma quedamos despedidas de aquellas que se conectan con nosotros a través de estas redes y plataformas sociales. Te invitamos a que siempre te conectes con nosotros en una próxima transmisión. Que el Señor te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros a esta transmisión. Te invitamos a que si este mensaje es de bendición, lo compartas. Y recuerda que en Ministerio Selim hay un lugar para ti.